Omar Rincón, profesor del CEPER, tiene una frase que a mí me gusta mucho y es que los noticieros volvieron como que siempre su discurso era las 3G: la guerra, los goles y los glúteos. Y yo creo que eso todavía no ha terminado como de implementarse y sigue siendo mucho esa narrativa, sobre todo en los medios tradicionales y en los noticieros. Entonces creo que todavía no hemos pasado la página y seguimos narrando mucho el conflicto. Hay algunos esfuerzos por no hacerlo y por retratar, digamos, como los avances que ha traído el acuerdo de paz, aunque también esos avances han tenido muchos obstáculos y el acuerdo de paz ha tenido muchos obstáculos y por lo tanto creo que no hemos logrado llegar hasta allá. Queremos algunos hacerlo, pero todavía no lo logramos, porque sigue habiendo muchos lugares en Colombia que siguen en conflicto armado y tenemos un gobierno que dice que no hay conflicto armado, sino una amenaza terrorista. Entonces, digamos que ese tipo de cursos chocantes también afectan la forma en la que los medios cubrimos las noticias. Yo, por ejemplo, hoy hablaba con mi esposo que él, por ejemplo, no entiende bien quiénes son los actores en los territorios, los actores armados, y me decía, eso puede ser culpa de los medios que ni siquiera se han como esforzado en investigar quiénes son. Y yo le decía, sí, no, porque también hay una cuestión de que como está todo este reordenamiento de las estructuras que están dominando esos territorios, también esa falta de certeza de quiénes son esos actores es un reflejo de la realidad. No sabemos quiénes son, se ponen otros nombres, se ponen otros brazaletes y son muchos actores que están ahí interviniendo en este proceso y que tampoco el Estado ha hecho un esfuerzo por ponerles nombres y ponerles categorías y como tratar de identificar quiénes son para ver cómo los desarmamos, ¿no? Creo que los medios sí tienen una responsabilidad porque, por ejemplo, en el caso de los excombatientes, la noticia siempre ha sido si se rearman o si los matan. No hay como un cubrimiento sobre otros avances en cuanto a la implementación de los acuerdos de paz. Insisto, esto también tiene que ver con que esa implementación ha tenido muchísimos obstáculos, en parte por el gobierno que está implementándolos, ¿no? Pero entonces ese cubrimiento que cubre los muertos por el acuerdo de los excombatientes ha afectado mucho la percepción de la ciudadanía, porque por un lado, como que todo es como se cubre como, como los goles de un partido de fútbol, ¿no? Entonces es otro muerto, otro muerto, otro muerto. Y en cambio de cómo tratar de analizar qué es lo que hay detrás de esos homicidios. También están matando a sus familiares y sobre esos no estamos cubriendo mucho. Pues en serio estamos tratando de hacer un esfuerzo para hacerlo, pero creo que ese es un tema que se ha quedado como allá, como olvidado. Entonces, por un lado, es el tema de cuál es la noticia, o que se rearman o que los asesinan. Y por otro lado, la forma en la que hablamos de esas personas. Entonces, no hay una distinción clara entre quienes hacen parte de las disidencias y quienes son excombatientes que le están apostando al acuerdo. Y yo creo que eso afecta mucho la percepción de la gente porque entonces se percibe que son más los que regresaron a las armas que quienes realmente le están apostando a la paz. Y eso no es cierto. Y se refuerza su pasado violento. Entonces se siguen, por ejemplo, usando los alias que usaban en la guerra, de qué grupo armado provenían y de qué bloque, estructura específica. Esa información todo el tiempo está circulando y es como volverle a decir a la gente, es que esta gente es guerrillera, guerrillera, guerrillera. Y teniendo en cuenta que en Colombia hay una estigmatización muy fuerte hacia las personas con ideología de izquierda y que ya ha habido como un proceso de exterminio que fue el de la Unión Patriótica, esos discursos como que es la muestra de que esos discursos afectan. Las palabras que usamos para referirnos a las personas afectan y afectan la percepción de la gente y cómo la gente pues recibe esos discursos. Entonces yo lo veo por ese lado. Pero también hay una intención de darle el micrófono a los discursos belicistas y en este momento me parece que el gobierno sigue usando estos discursos belicistas, por ejemplo, diciéndoles máquinas de guerra a menores excombatientes que fueron reclutados en el conflicto armado. Y ahí digamos que el discurso de no, en Colombia no hay conflicto armado, sino hay una amenaza terrorista, entonces ahí sí se justifica usar el DIH, que es una herramienta para un conflicto, ¿no? No para la amenaza terrorista. Pero entonces el gobierno también juega con este discurso y tampoco hace un rechazo vehemente contra este tipo de violencias. Y yo creo que esa falta de rechazo a esta violencia es fundamental porque aunque no lo hace de manera activa,
sí crea como una especie de nebulosa en la que no estamos condenando estos crímenes y por lo tanto quienes los siguen cometiendo no se sienten como perseguidos de cierta manera, ¿no? Como, no quiero decir que los justifican, pero tampoco hacen nada para no justificarlos y para perseguirlos. Y eso es muy peligroso. Entonces, creo eso, que las palabras importan muchísimo y la forma en la que nos referimos a ellas también afecta muchísimo. Por un lado, creo que nos hace falta investigación, mucha investigación, porque queremos tratar de explicar lo que está pasando en los territorios a la gente, no solo a la gente que los está viendo, sino al resto del país. Entonces, falta mucha investigación, falta nombrar las cosas con los nombres que son, falta hacer crítica sobre los discursos predominantes en la opinión pública, justamente para informar qué es lo que está pasando ahí. Entonces, por ejemplo, yo ahí creo que el caso de las cifras es fundamental, hacer realmente veeduría sobre qué cifras estamos usando, de dónde salen estas cifras, quiénes están haciendo la investigación de esos procesos, porque el fiscal ayer, yo oí al fiscal en una conferencia del BID, creo que era, diciendo PARC y disidencia son lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, este tipo de discursos, como ya venía diciendo, afectan, pero cuando uno se va a ver realmente qué está haciendo la fiscalía, se da cuenta que están haciendo un esfuerzo, porque fue un esfuerzo absolutamente vehemente por tener ellos el control sobre las cifras, no solo de excombatientes, sino, por ejemplo, de asesinatos de líderes sociales. Entonces, esas cifras, además, la fiscalía hace las cifras más simplistas de todos los otros conteos y no hay verificación por parte de otras entidades que también llevan haciendo investigación sobre estos casos y que no solamente tienen en cuenta como el cuerpo de la persona asesinada, sino que hacen un análisis del contexto de qué sucede detrás de estos casos y que tienen como una postura un poquito más independiente para investigarlos. Entonces hay que hacer más veeduría sobre esas cifras, hay que entender las motivaciones de por qué quieren cambiar las cifras y por qué ellos solamente quieren tener como la potestad sobre definir quién es un líder, quién es un excombatiente asesinado. Nosotros publicamos hace poco una historia sobre los asesinatos a los familiares de los líderes y ahí nos dimos cuenta que la última vez que la fiscalía sacó un reporte sobre asesinatos de familiares fue en enero del 2020, hace un año entero, y desde entonces no hay más cifras sobre esos asesinatos y el año pasado hubo varios. Entonces, y este año también, digamos. Entonces, ahí yo creo que nos hace falta mucha veeduría, pero también nos hace falta cambiar el foco y contar otro tipo de historias, contar historias que no contribuyan solamente a reforzar los pasados violentos de estas personas, sino también a contar los esfuerzos que están haciendo para reintegrarse a la vida civil y para vivir en paz. Y también nos hace falta como tener muy en cuenta el lenguaje, cómo nos estamos refiriendo a estas personas y cómo las palabras que usamos refuerzan esos estereotipos negativos y esas estigmatizaciones.